Buenas tardes, hermanos. Uy, hay mucha gente aquí, ¿eh? No esperaba yo tantas personas, pero es bueno. La gloria a Dios. Yo me llamo Ernesto y junto con mi esposa y mis hijos servimos acá en la iglesia. Estamos nosotros estudiando la serie de extraordinarias mujeres de la Biblia, ¿eh? En eso estamos. El pastor predicó la semana pasada y esta semana me toca hablar de María Magdalena, pero antes de empezar queremos dar la bienvenida a las personas que son nuevas, los que no me conocen o los que nos conocemos ya. Bienvenidos, gracias por venir y oremos. Vamos a orar. Es que me siento aquí como se me está dando vuelta, ¿eh? Pero eso ok, así me mantengo y no me muevo. Vamos a orar. ¿Te duermas? No, yo, Toño. There we go. No había necesidad, brother. Ahorita la botella, tomemos agua entonces mientras, Toño. No te preocupes. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar a leer la palabra y de ahí, como siempre, leamos y abran su Biblia, porque no solamente quiero que se sientan ahí a escuchar, pero sino también que se envuelvan en la prédica, ¿no? Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso, Señor, y venimos ante ti, Señor, a alabarte, a adorarte, y te pedimos que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, nos guíe, Señor, que nos enseñe a aplicar tus principios bíblicos en nuestra vida, Padre, para poder crecer, Señor, poder buscarte, Señor, de corazón, Señor. Te pido que toda la gloria sea para ti, Señor, no para ningún hombre, que todo lo que hacemos en la iglesia es para la gloria suya, Señor. Y te damos las gracias por tu Hijo Jesús y oramos. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a estar estudiando hoy la vida de María Magdalena. Ay, pero hermano, no. Gracias, Eric. Ay, maldita. Ahí está, there we go. Ahora sí. Ahora sí. Estamos estudiando la vida de María Magdalena, ¿no? Y ustedes sabían que en la época de Jesucristo, el testimonio de una mujer no era considerado válido, ¿ok? Ni confiable en los tribunales judíos. Y según la ley judía de esa época, ese testimonio no tenía ninguna validez. El de los hombres era el que valía. Y ustedes dirán, uff. Pero es así, hermano, es así. Sin embargo, los evangelios relatan la fe de esta mujer, que se llama María Magdalena, y ella fue la primera en ver a Jesucristo resucitado. María Magdalena, ella tuvo un encuentro con Jesús, y apenas conoce a Jesús, ella cambia su vida. Y hablando de un contexto histórico, María Magdalena ha sido como erróneamente identificada. Muchas personas dicen que es una prostituta. Hermano, eso no tiene ningún tipo de validez bíblica. Entonces no vamos a asumir ese tipo de cosas. Pero quería aclarar eso porque hay muchas personas que piensan eso, porque se ha enseñado erróneamente. Pero no hay ningún tipo de validez bíblica. Y la pregunta es, ¿quién era María Magdalena? Entonces era originaria de Magdala, de donde tiene el sobrenombre de Magdalena, y es una ciudad de la región de Galilea. Es conocida principalmente por haber sido liberada de 7 demonios. Imagínense, un demonio es suficiente, ya tenía 7. Y este evento, como dije anteriormente, marca la vida de María Magdalena. Ella tenía una vida que estaba siendo atormentada, una vida bien sufrida, pero una vez que conoce a Cristo, el Señor la libera de esos demonios. Es una seguidora y devota de Jesús. Eso lo podemos ver en Lucas 8, versículo 2, donde nos dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y como decía, este toque con el Señor Jesús le cambió la vida a ella para siempre. Y una cosa que tenemos que meditar, hermano, cuando uno lee estas cosas, ese mismo poder de transformación que le cambió la vida a María Magdalena, está también hoy disponible para nosotros. No importa cuán profundo sea el dolor de uno, no importa cuántas ataduras uno tenga, el Señor nos puede liberar y nos puede dar vida nueva.
Y preguntaba cuando hablaba con los hermanos en plano, ¿en qué área de tu vida tienes que dejar que Jesús entre y que te libere? ¿En qué área de tu vida tienes que dejar que Jesús entre y trabaje contigo y te transforme la vida como María Magdalena? Recuerden que la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Y como vemos, María Magdalena era una discípula y seguidora del Señor Jesús. Después de su liberación, como dije anteriormente, se convierte una persona bien dedicada al ministerio de Jesús. Y no solamente seguía a Jesús, si uno lee en Lucas 8:2, dice que ella, por su gratitud, por su compromiso hacia Jesús, ayudaba a Jesús con sus bienes materiales. Y lo ves en Lucas 8, versículo 2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que le llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, habla versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Si usted mira a Jesús, lo seguían y le servían personas de diferentes clases sociales. Estás mirando una mujer endemoniada con 7 demonios, una mujer que podía llamarse como por loca, porque imagínese un demonio suficiente y 7, la persona puede que escuche cosas, hable con la pared, hable sola, quién sabe. Y ahí ves a Juana, que es la esposa de Chuza, un intendente de Herodes. También María Magdalena era soltera, por lo que se ve, no tenía según redacta la Biblia, no tenía esposo ninguno. Y ella estuvo presente en la crucifixión de Jesucristo. Ella demostró valentía, era una mujer muy valiente. Y al estar presente, dice aquí en Mateo 27, versículos 55 al 56, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Desen cuenta de dónde venían ellos sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La vida de María Magdalena ha cambiado por completa, ¿debido a qué? A ese encuentro con Jesús. Y si sigues mirando, es la primera persona, testigo de la resurrección de Jesús. María Magdalena tuvo el honor de ser la primera persona que ve a Jesús después que es crucificado y es resucitado. Y con eso en mente, hermanos, vamos a entrar en Juan 20. Vamos a leer Juan 20, un poquito largo, desde el 1 al 18, pero voy a leer rápido, así que no tengan pena, es necesario que tengan su Biblia abierta. Y dice en Juan 20, ¿ya lo tienen ahí o no? Y el que no lo tenga, que me escuche, no hay problemas. Dice Juan 21, del versículo 1 hasta el 19, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahí está hablando Juan del mismo, no dice su nombre muy humildemente, pero sí dice que llega él primero al sepulcro. Ves el versículo 5 y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 9. Pero aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces aquí Jesús se le aparece a María Magdalena en el versículo 11 y dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, pero el cuerpo de Jesús a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor?
se encuentra que dice Señor con letra mayúscula, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Entonces, si empezamos a mirar aquí el libro de Juan, Juan comienza el libro, este capítulo, con algo de suspenso. Mira ahí la tumba vacía. María está confundida, sale corriendo. Pedro está asombrado. ¿Cómo que la tumba está vacía? Date cuenta de lo que estaba pasando ahí. Alguien robó el cuerpo. ¿Y qué pasó? Muchas preguntas al principio hace Juan. Y con eso en mente, llegamos al primer punto de la prédica, que viene siendo el caos y la confusión. Es el versículo 1 al 19. Y lo primero que se menciona en la lectura, si miras el versículo, que dice que esto ocurre el primer día de la semana, es decir, el domingo. Juan dice que María, el domingo, va a la tumba muy temprano. ¿Por qué? ¿Qué parece? Que ¿se acuerdan de José de Arimatea, el hombre rico, donde él da la tumba de su familia para que entierren a Jesús? Y Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo trabajaba en la secreta. Y muchos trabajamos así, pero en este punto ya Nicodemo ha tenido ese encuentro con Cristo, y cuando uno tiene ese encuentro con Cristo, ya a usted no le interesan las cosas, y usted se quiere bautizar, y usted se quiere parar aquí arriba y darle el testimonio a todas las personas de que Cristo es su Señor, y usted lo va a seguir no importa lo que pase. Entonces, al parecer, Nicodemo y José de Arimatea no habían tenido el tiempo de preparar el cuerpo, porque ya venía el día de reposo. Entonces, estas mujeres se levantan temprano, ¿y qué pasa? Va el domingo, y como es de costumbre destacar, Juan solo menciona a María, y muchas personas piensan que es una contradicción, porque en los otros evangelios se mencionan de otras mujeres, pero Juan decide enfocarse solamente en María, y no hay contradicción. Ahora lo voy a explicar, Los 4 evangelios se complementan uno con los otros, y son 4 testimonios de diferentes personas. Si tú lo miras, des en cuenta, dice que María Magdalena llega a la tumba y ve que ha sido removida la piedra a un lado y la tumba está vacía. Hermano, observemos que la piedra no la quitaron para que Jesús saliera. La piedra la quitaron para cuando las personas llegaran pudieran ver que estaba vacía y que Cristo había resucitado. No hay necesidad. El Señor se le presenta a los discípulos y dice más adelante en los evangelios que Él entró donde estaban ellos reunidos y que la puerta estaba cerrada y que Él pasó por la puerta. A Jesús no le hace falta que alguien le remueva la piedra, pero sí había que remover la piedra para cuando vinieran las personas se dieran cuenta que la piedra está vacía. Miren el versículo 2, si lo tienen ahí. Dice que María corrió y fue a ver a Simón y a Pedro, y al otro discípulo, a Juan, al que amaba a Jesús. María corre bien desesperada, preocupada que hayan robado el cuerpo del Señor. Pero mira lo que se le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos. ¿Se dan cuenta? Ella dice no sabemos, quiere decir que habían otras mujeres ahí. Cuando uno lee así a la carrera de momento piensa que hay una contradicción entre los evangelios, pero no, ahí te lo dice bien claro. Y no sabemos dónde lo han puesto. Otra observación, como le decía, no habla de ella sola, sino que hay otras personas hablando. Mire el versículo 3, y vamos ahora a empezar de versículo en versículo. Dice, salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Juan dice que Pedro es el primero en salir corriendo, ¿se dan cuenta? Y dice que corrían los dos juntos, pero el discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dice que Juan, siendo más joven que Pedro dice, según estudiaba, está entre los 48 por ahí, a los 50, y Juan era más joven, Dice que el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y tú dirás, ¿qué le pasó? Bueno, la palabra griega, y no me miren como que yo soy un hombre que hablo griego, no,
Pero es interesante leer así como dice los comentarios. Dice que esta palabra griega antigua que se utiliza es blepei, que significa ver claramente un objeto material. ¿Qué es lo que hace Juan aquí? Juan enfatiza el susto y el shock que tenía. Si usted mira, y yo estaba buscando, pero no quería traer tantas cosas, porque a veces se me acaban los minutos, como hablo mucho, y quería hacerlo corto. Si usted busca una tumba de hombre rico en ese tiempo, va a ver que es una puertecita, está hecho en una piedra cavada, porosa, y está hecho de una puertecita de 4 pies de alto, como 2 pies de ancho. Entonces dice que Juan llega y mira, ¿y qué es lo que dice ahí? Y vio los lienzos puestos allí, pero él no entró. Él se queda en shock, procesando lo que está mirando, ni siquiera puede moverse, yo creo. Y tratan de imaginar esa escena, hermano. ¿Y qué pasa en el versículo 6? Adivina quién llega. Dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro. ¿Se imaginan Pedro, que siempre es un poquito frentado? Llegó, apártate, déjame entrar. Y él entra al sepulcro, y dice, y vio los lienzos puestos allí y el sudario. La palabra ahí traducida sudario es como un pañuelo que tenía Jesús en la cabeza con los lienzos, pero no estaba junto los lienzos, sino estaban los lienzos y estaba el sudario envuelto a otro lado. Y como siempre, Pedro bien atrevido, entra. Él también ve los lienzos que estaban allí, y la palabra griega antigua que se usa ahí es terotei, o no sé, que significa contemplar, observar, escudriñar. Entonces, ¿qué hizo Juan? Entró y se quedó en shock. Pero cuando Pedro entra, él mira, él examina, él escudriña lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que él hace? Se da cuenta que están todos los lienzos en orden, y se da cuenta también que el pañuelo está a un lado, como si el cuerpo se hubiera evaporado. Y entonces empieza a tener su problema en la mente, como ven acá. Si María dice que se robaron el cuerpo, ¿quién se va a robar un cuerpo y va a poner los lienzos como estaba? Parece que no lo habían movido. Entonces, ¿qué sucede? Ahí en ese punto 1 vas a ver que tienes a María confundida, a Pedro y a Juan. Y hermano, es importante entender qué es lo que implica esa confusión. Y la confusión que tenían ellos era por su incredulidad. Y no vamos a caerle muy fuerte, pero eso es lo que sucede. Y eso nos lleva al punto 2. Dice el punto 2 que tengo acá, no lo tienen en su papelito, que la incredulidad lleva a la confusión. Regresando a María, ¿se acuerda qué hizo María en el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? Ella fue corriendo, ¿y qué? Se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, María tenía que coger y virar de vuelta, y en vez de ir pensando que se habían robado el cuerpo del Señor, ella tenía que ir dando gritos y diciendo, aleluya, el Señor se ha levantado de la muerte como Él lo prometió, ¿no? ¿Y qué pasó? En Lucas, ella no dice eso, Ella no dice eso, ella fue, ¿y qué sucede? Le dice eso a los discípulos. Más adelante, los discípulos tampoco le creen a María Magdalena. Y ahí busca en Lucas 24:10, dice, así pues, fueron María Magdalena, Juana María, la madre de Santiago, y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que habían pasado, pero a los apóstoles les pareció todo que era como una locura. María no creyó, y los apóstoles menos que menos. Entonces, ese es el problema que empezamos a mirar en ese punto 2, que la incredulidad te lleva a la confusión. Juan y Pedro podrían decir, María, tranquila, nadie se ha robado el cuerpo, Jesús resucitó, aleluya, alabado sea el Señor. Ellos podían decir eso porque ellos ya habían escuchado al Señor. Desen cuenta que Cristo los regaña a los discípulos una vez que Él se le aparece. En Lucas 24, Cristo le dice a los discípulos, a los dos que van caminando, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los discípulos debían estar allí en la tumba en la mañana esperando que el Señor resucitara de la muerte. ¿Y dónde estaban metidos? Lo dejaron solo en la cruz. Entonces, su confusión se da por su incredulidad. Optaron por solo creer lo que podían ver sus ojos, creyendo que Cristo estaba muerto y que no iba a regresar. No creyeron en lo que Cristo dijo, ni tampoco creyeron en las Escrituras. Y hermano, es una lección muy importante para nosotros.
Porque hay veces que nosotros queremos ver con los ojos físicos, y no queremos creer lo que dice el texto bíblico con un contexto bien claro. No debemos creer, en muchas ocasiones queremos creer lo que nos dice el televisor y no queremos creer lo que nos dice la Biblia. Y volvemos. El Señor que tenga misericordia de nosotros, porque somos bien fuertes aquí mirando y haciendo una crítica constructiva de los apóstoles y de María Magdalena. Pero, hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros cuando vemos que los problemas de nuestra vida están, ¿qué es lo que hacemos? Perdemos la fe, entramos en pánico, en confusión, y no ponemos nuestra mira en las cosas del Señor. Dios es soberano, y todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Dios no falla, Dios no es hombre para cambiar su mente. Cristo le había dicho a ellos, voy a resucitar al tercer día, y el Señor lo hizo. Pero me pregunto ahora, ¿qué promesa Dios te ha hecho a ti? Y ahora, bueno, yo te apunto para allá porque ya yo vi eso por la mañana y ya yo me he hecho la pregunta 20 veces. ¿Qué promesa Dios te ha hecho a ti que te cuesta creer? Cuando Cristo promete que te va a ayudar en la batalla contra tu pecado, ¿cómo tú actúas? ¿O cómo nosotros actuamos? ¿Actuamos de una manera incrédula o le creemos al Señor? Cuando el Señor promete que va a estar contigo hasta el fin del mundo, ¿cómo tú actúas? ¿O cómo nosotros actuamos? ¿Como una persona incrédula o como una persona que le cree al Señor? Cuando Cristo promete que va a regresar, ¿cómo uno actúa? ¿Uno actúa con gozo o permite que las cosas del mundo y la política te vuelvan la cabeza loca? ¿Cómo nosotros actuamos? Hay que dejar de ser incrédulos, hermanos, y empezar a buscar las cosas de Dios, que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad. Y con esto en mente llegamos al punto 3, creer por fe lo que no ves. De la confusión y el caos, ahora llegamos a una afirmación. Miren el versículo 2, Juan, capítulo 20, versículo 8. ¿Qué pasó ahí? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ya Pedro entró a la tumba y Juan parece que se llena de valor y entra. ¿Y qué pasó? Que Juan vio y Juan creyó, dice la palabra. Pero, ¿vio a Cristo resucitado? No. Él vio los lienzos y el sudario. Él no vio el cuerpo de Cristo. Pero dice la palabra que creyó. Juan ve que la tumba está vacía y creyó. Ahora la pregunta es, ¿qué creyó? Como le digo. Él admite en el verso 9, si tú miras el verso 9, dice que no entendió lo que la Escritura le estaba diciendo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Juan es el primero en creer de la resurrección de Jesucristo. Hasta ese punto nadie cree que Cristo ha resucitado. Todo el mundo está buscando a un Cristo muerto. Nadie esperaba que Cristo resucitó. Y miraba una ilustración en Instagram que dice que los hombres ancianos del pueblo se paran a orar para que llueva. Y el único que se aparece con una sombrilla es un niño. Todos los demás ancianos aparecen sin sombrilla. No tenían fe. Por eso dice que el reino de los cielos va a ser para los niños. Que tenemos que ser como niños para entrar. No creemos, hermanos. Aquí Juan cree, es el primero que cree en la resurrección de Cristo al ver la tumba vacía. A diferencia cuando tú miras a Juan con Tomás, el otro discípulo, ¿qué le pasa a Tomás? Juan es el bienaventurado. Dice Juan 20:29. Cristo dice a Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Una vez que se le aparecen a Cristo, se le aparece a los discípulos, se ponen contentos, y cuando ven a Tomás, él no estaba ahí, le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. ¿Y qué hace Tomás? Hasta que yo no vea ahí, le meta la mano en los dedos y aquí en el costado, yo no creo. Dice que a los 8 días, si sigue leyendo ese libro de Juan 20, sigue más adelante, que a los 8 días se aparece Cristo de nuevo y están todos reunidos y Tomás estaba ahí. Lo primero que dice es, paz con ustedes, y lo segundo que le dice es, Tomás, ahí está. ¿Ves? Mete la mano aquí. Y no seas incrédulo. Es por eso que te está diciendo ahí. Continuamos. La razón que Pedro escribe el Evangelio, hermano, es para que nosotros creamos, es para aumentar nuestra fe. Escribe para aumentar la fe
La audiencia que Pedro escribía era una audiencia después de 90 años. Alguien estaba tocando la puerta, ¿eh? Después de 90 años, él fue que le escribió el libro después que Cristo murió, 90 años después de Cristo. Y la audiencia de nosotros no vería a Cristo resucitado. Es por eso que Juan escribe este mensaje, ¿eh? ¿Y qué dice Juan ahí? Juan quiere lo mismo para ustedes como para nosotros, ¿eh? Quiere que veamos la tumba vacía y que creamos en la Escritura. Eso es muy importante. Un día vamos a ver a Cristo que va a regresar en gloria, ¿eh? Es importante creer en Cristo. Cristo va a regresar en la gloria, pero esta vez, ¿a qué viene? A juzgar, ¿eh? Viene a juzgar. Dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene un escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú buscas en tu Biblia lo vas a ver en letras bien grandes que lo dice. Hay que creer, hermanos. Por eso es la urgencia del apóstol Juan acerca de creer antes de ver. Y lo mismo que digo en el versículo 9, dice, porque aún no habían entendido las Escrituras, era necesario que resucitara de los muertos, ¿eh? La Escritura tenía que cumplirse. La Escritura, ellos no tenían Nuevo Testamento, pero ¿qué tenían ellos? Tenían el Antiguo Testamento. Parece que se le olvidó Isaías 53:10, que dice que hablando del Mesías, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Quiere decir, iba a morir, iba a resucitar. Ellos sabían eso. Juan y Pedro no entienden esto, ¿eh? Lo cual enfatiza la enseñanza de Cristo en el aposento alto, de la importancia del Espíritu Santo que nos guíe a entender esas cosas. Vamos al versículo 10. Ay, queda tiempo. Predico 2 horas más todavía. Sin embargo, Juan, mírenlo ahí, todavía no entiende lo que está pasando. ¿Y qué hacen ellos? Dice la palabra que volvieron a los suyos. Que volvieron a los suyos. Entonces te das cuenta que se queda María Magdalena. Ahí no se recoge nada en la Escritura que le dijeron, María Magdalena, levántate, vamos. ¿No se dieron cuenta de eso? Ahí está entonces en el punto 3, llegamos al punto 3. Es importante entregar el punto 3, bienaventurado el que no ve y cree. Ahí caemos nosotros. Nosotros creemos, pero no hemos visto a Jesús. Por fe creemos. Y ahí en el punto 3 se dan cuenta la aparición y el encuentro con Jesús. Hasta esta hora hemos visto del caos, y la confusión, la incredulidad lleva a confusión, que tenemos que creer por fe. Y ahí llegamos al punto 3 y estamos en el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Dense cuenta que María es una seguidora de Cristo, es fiel seguidora de Cristo. No se recoge aquí que Pedro y Juan le dijeron, María, vámonos para la casa, no estés llorando acá, el Señor nos ha levantado. No, dice el versículo 12 que María, el versículo 11, que María mira entonces, se inclina y mira. ¿Y qué es lo que ve en el versículo 12? Dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús estaba. Y dense cuenta que cuando Pedro y Juan entran, ellos no vieron ángeles. ¿Se dan cuenta de eso? Son buenas preguntas que tenemos que hacernos cuando uno lee el texto y observar más allá de lo que la Escritura dice, mirar, hacerse preguntas. María estaba en shock y no se da cuenta que los hombres eran ángeles todavía. Imagínense, dice que Lucas comenta que tenían ropas resplandecientes. Y si tú miras las Escrituras, cada vez que un ángel se le aparece a una persona, ¿qué es lo que hace la persona? ¡Pum! Dobla rodilla y cae. ¿Y qué es lo que primero que dice el ángel? No temas, no temas. Aquí María estaba tan atormentada que mira, ella ve a los ángeles, tenían vestiduras resplandecientes y tenía tanto dolor por lo que estaba pasando que en el versículo 13 le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y todavía ella como que no lleva la carta, le dijo, porque se han llevado a mi Señor, con letra mayúscula, y no sé dónde le han puesto. Para los judíos el cadáver de un ser querido era honrado, hermano. María llega a la tumba del Señor, y está buscando al Señor. La tumba está vacía y ellos le preguntan, ¿por qué lloras?
Y tú dices, pero ven acá, como los ángeles se saben por qué está llorando. Y en la vida real el ángel le pregunta, ¿por qué lloras? Porque ella tenía que estar contenta, porque el Señor había resucitado. Pero ahí vemos la paciencia y la gracia y la misericordia de Dios. Si tú lo miras en Génesis 3, la caída del hombre del pecado, ¿qué es lo que le dice Dios? Adán, ¿dónde estás? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiera? Como que el Señor no sabía. El Señor sabe. Y hay veces que el Señor nos hace esa pregunta para saber nuestra confesión y nuestro arrepentimiento. Ella no tenía que estar llorando. Ella tenía que estar contenta, regocijada, porque estaba la tumba vacía. Pero María no cree todavía, hermano. Dese en cuenta, todavía María no cree. Y dice ahí, estoy llorando porque se han llevado a mi Señor. ¿Y dónde la han puesto? ¿Se dan cuenta? Ella todavía no cree en la resurrección. Y solo quiere saber dónde está el cuerpo para ungirlo y llorarlo. El versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió a Dios, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y hay veces, hermano, cuando estamos en el punto de dolor, que no podemos ver, nos enfocamos tanto en el problema que ponemos a Dios de ese tamaño, el problema más grande que Dios. ¿Usted cree que Dios no tiene solución para todos los problemas? Pero entonces, ¿por qué nosotros actuamos como María? 2 ángeles al frente de ella y todavía ella no entiende. ¿Y qué más pasa en el versículo 14? Dice que cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que le hace el ángel. Y hay veces que le decimos, ¿cuál es tu problema? Dice, no, que perdí el trabajo, que no sé qué. ¿Oraste? No, no he orado. Dios está en control, hermano. Hay veces que Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida porque Él tiene un propósito para eso. Y a veces actuamos como María. Está al frente de Jesús, el Cristo resucitado. ¿Y qué dice? ¿Por qué lloras? Y ahí le pregunta, ¿y a quién buscas? Todavía Jesús le sigue preguntando a ver si le cae el 20, pero no le hace clic. Pero mira cuando que le hace clic. Todavía ella pensando que era el hortelano. Oye, ¿hasta dónde va la mente de María? Y así nos pasa a nosotros. Y no quiero crucificar a María aquí. Lo que quiero es que nosotros aprendamos que cuando nos pase algo, nos demos cuenta que Dios está en control. Y mira todavía lo que está pensando. Pensaba que era el hortelano, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles. Y como te dije anteriormente, hay veces que el dolor y el problema nos ciega y perdemos el foco. No estamos ya enfocados. Pero hermano, Dios siempre nos busca en momentos difíciles, ¿o no? Gracias a su gracia. Dese en cuenta que el Señor decide revelársele a María en su incredulidad. No porque María tenía fe, en su incredulidad. Y así nos pasa a nosotros. El Señor se nos revela, aun cuando nosotros no creemos. Aun cuando hemos perdido la fe, aun cuando has tirado la toalla, Dios escoge revelarse en tu vida y enseñarle el poder que Él tiene. Dese en cuenta, nos consuela, nos da paz. Y en el versículo 16, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? María. Y volviendo de nuevo, ella dijo, Raboni. Clic, le cayó el 20, que quiere decir maestro. Al principio, cuando ve a Cristo, no lo reconoce, pero al momento en que Cristo dice su nombre, y el nombre era Miriam, creo, inmediatamente reconoce la voz de Cristo. Otra lección más para aprender nosotros, y esa lección es aprender sobre la relación entre ver y escuchar la voz de Cristo, ver las cosas materiales y escuchar la voz del Espíritu Santo. No puedo reconocerlo con los ojos físicos, pero cuando escucha la voz de su pastor, lo reconoce. Dice la palabra en Juan 10:27, Jesús dice, y medita en este verso, el miércoles conversamos de eso en el grupo. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. El Señor nos conoce, hermano. Dice la palabra que te conoce antes de la fundación de la tierra, que Él te escogió, que Él te conoce antes de la fundación de la tierra. Y dice, ¿y qué hacen? Él te conoce y dice, y me siguen. Y más lindo que eso, mira el 28. Y yo les doy vida eterna. Cristo nos da vida eterna cuando nosotros creemos en Él. ¿Y qué más te dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Hay veces que pensamos como algunos hermanos, que puedo perder la salvación. Hermano, Cristo no vino por gusto aquí. Cuando Cristo te dice así, que Él te da la vida eterna y te dice que no vas a perecer jamás, ¿qué más te dice? Que nadie te arrebata de la palma de su mano. Ahí te lleva el libro de Romanos capítulo 8, donde te dice que ni lo alto ni lo bajo, nada que pueda haber hecho aquí en esa creación te va a ti a separar del amor que Dios tiene hacia ti, que está en Cristo Jesús. Esa es la promesa que Dios te dice. Dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y tenemos que apuntarnos y a memorizarnos eso, hermano. No dejar que el enemigo venga y que te diga a ti un cuento chino. Por eso es importante saber tu salvación. Por eso es importante saber por qué eres salvo. Por eso es importante saber que si tú crees en Cristo, ¿qué sucede? Y aquí lo está diciendo, En ese momento que hace María, se postra ante Cristo, agarra sus pies. Me imagino que eso fue lo que hizo, versículo 17. ¿Y qué le dice Jesús? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y ahí la palabra tocar, volvemos, es del griego, como alguien que se aferra a algo y no lo quiere soltar. María no quería dejar ir al Señor. Ahora sí estoy contigo, Señor. María había tenido un encuentro con el Señor. Amaba a Cristo Jesús al punto que ella entendió lo que es la gracia. Acuérdense que María estaba poseída por 7 demonios. Hay veces que no estamos poseídos por 7 demonios. Pero cuando tú llegas a entender lo que es la gracia de Dios, que tú no te mereces nada y que Dios te saca del fango y te salva, hermano, cuando usted, el Espíritu Santo lo confronta, usted cae de rodillas y pega a llorar ahí como un niño, Oiga que se lo digo. En ese momento Cristo había resucitado y es un misterio que Él dice que no me toques, porque más adelante Él le dice al otro discípulo, mete los dedos aquí, tócame, no voy a meterme en esa área. Pero Cristo tenía que ascender a su Padre y tenía que permanecer allí en el cielo. Los discípulos no podían tener la presencia de Cristo para todo el resto de su vida. Él tenía que partir para que venga ¿quién? El Espíritu Santo que Él había prometido. Porque acuérdense que lo que Dios promete, Él lo da, ¿o no? Entonces Cristo, ¿qué le hace? ¿Qué le dice a María? Encomienda a María en el versículo 17, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que le había dicho estas cosas. Y desen cuenta lo lindo que es el Señor. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Cristo murió, estaba en la cruz? ¿Estaban allí con Él? No. Y todavía el Señor, ¿qué es lo que le dice? Mis hermanos. Dice Hebreo 2:11, porque no se avergüenza ¿de qué? De llamarlos hermanos. Y Él había obtenido la redención. Y Él había comprado con su sangre. Ya Cristo había comprado, y eso es lo que sucede, hermano, cuando tú vienes a los pies de Cristo, dice el libro de Efesios, que con su sangre nos redime del pecado, Dios te limpia. Y eso es lo que dice la palabra, y es muy importante entender eso. Ya eran coherederos de toda la herencia, dice Juan capítulo 1, porque ellos creyeron en Cristo Jesús. El Señor nos adopta en su familia. Es por eso que le dice, que vaya a ver a sus, que Él va a vuestro Padre y a mi Dios y vuestro Dios. Y habla también a mi Padre y vuestro Padre. Es por eso que somos hermanos en la fe. Es por eso que somos hermanos en la fe. Entonces, Cristo nos hace hijos de Dios por su obra en la cruz. Sí, hay que creer. Pero si Cristo no muere en la cruz, hermano, no hay pago por el pecado que debemos nosotros. Eso es muy importante. Él nos regala la fe por medio de su Espíritu, y nos da para creer. En el versículo 18, ya el resumen, ya terminamos casi. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor. María, ¿qué hizo? ¿Desobedeció? Se encuentra cuando tú encuentras con Cristo y conoces al Señor, caminó en obediencia, pero los apóstoles no le creyeron. ¿Se dan cuenta qué tristeza? Y hay veces que nos pasa así a nosotros. Vemos las Escrituras, leemos las Escrituras y no lo queremos creer. ¡Qué vergüenza! Y yo me pregunto, para cerrar, ¿por qué Cristo decide aparecerse a María Magdalena si nadie le iba a creer? Él podía aparecerse a los fariseos, que eran los sabinos que se sabían todo el Antiguo Testamento.
Y eso en la lógica humana no tiene mucho sentido. Una mujer pecadora, una mujer endemoniada. María ni siquiera tenía credibilidad en una corte judía. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué escogerla a ella como primer testigo del hecho más importante de la sociedad, del mundo, de todo el universo? Y escuchaba un hermano que decía que muchas personas piensan, para los jóvenes o las personas que son medio liberales, abiertos de mente, que la Biblia es machista. La Biblia es bien machista. Vamos a ver si es machista. El Dios encarnado, Jesucristo, ¿qué hace? Escoge a una mujer que no era una reputación muy buena, que tenía 7 demonios, que parecía media loca, María Magdalena. ¿Para qué? Para que fuera testigo, la primera que ve. ¿Se dan cuenta? Pero hay gente que dice que la Biblia es machista. Eso para Dios no era problema. Si tú miras la genealogía de Jesucristo, ¿saben lo que es la genealogía? Cuando usted lee el libro, el hijo de ese, el hijo del otro, ¿de dónde viene Jesucristo? Hay 5 mujeres, incluyendo la Virgen María. Y ahí te voy a decir: Tamar, fornicaria; Rahab, pagana; Ruth, idólatra; Besabet, adúltera; y ahora María. Cristo se le aparece a una mujer endemoniada. Pero hermano, la palabra es tan bonita. 1 Corintios 1, 25 al 29. Dice en el 27: sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no... Hay personas que piensan, que Dios es poderoso, hermano. Dios es poderoso. Y el que te diga que la Biblia es machista, ya aprendimos algo ahí, Mira que Dios busca hombres humildes y pobres en espíritu, hombres y mujeres que no pueden darle a nada a Dios. ¿Qué podemos darle a nosotros a Dios? Es por eso cuando la gracia te toca, que tú entiendes que no hay nada que tú puedas hacer para llegarle a Dios, caes de rodillas. Entonces, como ese agradecimiento, como la misma María, no fallas, sigues a Dios, hablas con todo el mundo de Dios. ¿Te das cuenta? Dios busca hombres pecadores como tú y como yo para redimirlo, al igual que María Magdalena. Cristo salva y busca mendigos espirituales como tú y como yo. Tal vez tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Yo no sé el corazón de ustedes, y qué bueno, porque tú no sabes el mío tampoco. Pero con esto, ¿qué sucede? Nos da ánimo. ¿Y sabe por qué nos da ánimo, hermano? Porque tal vez tú estés alejado de Cristo. Tal vez tú te sientas que tú le has fallado a Cristo. Pero te das cuenta que Cristo, en su misericordia y su gracia, todavía opta por buscarnos a nosotros. Tal vez tú estés sentado ahí y que tú no conozcas de Cristo. Y yo te hago la pregunta que siempre hago: si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Si te mueres hoy, ¿a dónde tú vas? La Biblia dice que la muerte es la separación espiritual de Dios y el cuerpo. Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Tal vez estés sentado ahí y tú no conoces a Cristo. O tal vez estés sentado y estés en un nivel en tu vida espiritual que te sientes culpable. Hermano, cuando Cristo muere en la cruz, con esa sangre, Él paga por el pecado de nosotros. Dice la palabra de Dios que toma el pecado y lo pone en el fondo del mar, donde no se quiere acordar, que lo separa como el este del oeste. Solamente tenemos que hacer venir a Él, venir a Dios. Y si tú no conoces la palabra de Dios y no conoces a Dios, hoy es el día. Te invito a que lo aceptes. Lo que tienes que hacer es arrepentirte del pecado. Orar a Dios: Señor, perdóname. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, te entrego mi alma. Mientras tú no hagas hecho eso, dice la palabra en Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, con letra mayúscula, y lo dejas sentar en tu corazón, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, si tú lo crees aquí y lo confiesas con esto, dice la palabra que serás salvo. ¿Por qué? Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando tú crees en tu corazón, Cristo te justifica ante Dios. Cuando el enemigo llega ahí a acusarte, Cristo dice: yo pagué por esa alma.
y esa alma la compré con mi sangre. Él te justifica ante Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta que usted no lo confiese verbalmente y siga pensando que eres de la secreta, dice el Padre que si me niegas ante el hombre, yo te negaré ante el Padre. Te lo dice. Con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor para todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo no sé a qué Dios tú le sirves. Tú tal vez vives una religión, ¿y sabes lo que es una religión? Una idea en tu mente. Empieza a vivir una relación personal. Así como María Magdalena reconoció y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, yo te invito hoy a hacer lo mismo. Te invito a eso. Si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, vas a ser salvo. Jesús te llama a una transformación. Acuérdense que a veces nosotros pensamos que queremos ser muy sabinos de la Biblia y lo que nos llama a Dios es a ser santos, no a ser muy sabios de la palabra de Dios. Ser santo porque Él es santo. Oremos. Señor, gracias por tu Espíritu, Padre. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos abre los ojos de fe, Señor. Gracias por nuestro Jesús que vive, Padre. Gracias que se ha resucitado, Señor. Dice la palabra que está sentado sobre cualquiera potestad, Señor. Y que con Él nos has bendecido en los lugares celestiales, Señor. Señor, gracias. No paramos de darte gracias, alabarte, Señor. Señor, enséñanos a poner nuestros ojos físicos en ti, Señor, y no en el mundo. Enséñanos a leer la palabra, a aprender, a memorizar, Señor. Que podamos darte la gloria a ti, Señor. Señor, oramos que nos ayude para vivir una expectativa y que te esperemos para cuando tú regreses, Señor, para no actuar como los discípulos en esa área, Señor. Señor, te damos gracias por el ejemplo de María, donde podemos aprender, Padre. Te pedimos que transformes nuestra vida igual que la transformaste a ella, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Señor, te pedimos que nos dé ese valor para ser testigo ante otras personas que no te conocen. Señor, y si alguna persona está acá que no te conoce, Señor, toca su corazón, que pueda orar y te pueda aceptar, Señor. Señor, te alabamos, te exaltamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.